Si hoy te sientes débil, confundido o atrapado en pensamientos negativos, quédate, porque en este video voy a compartir contigo 12 maneras de ser mentalmente más fuerte. No son frases motivacionales vacías, son hábitos y verdades que me cambiaron la vida, y te van a cambiar la tuya también. Prepárate, porque esto no es contenido genérico, esto es crecimiento real. Suscríbete si estás en ese camino de desarrollo personal, porque aquí hablamos de mentalidad fuerte, hábitos poderosos y cómo convertirte en tu mejor versión. 1. Deja de buscar validación externa. Esto fue de las cosas más difíciles que tuve que aprender, también de las más liberadoras. Durante mucho tiempo, yo vivía pendiente de lo que pensaban los demás, subía una foto y si no tenía suficientes likes, la borraba. Hacía algo bueno y necesitaba contarlo, esperando que alguien me dijera, "Wow, qué increíble eres". En el fondo, lo que quería era aprobación, quería sentirme suficiente a través de los ojos de otros. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando vives buscando validación externa, tu autoestima se vuelve frágil. Si hoy te aplauden, estás bien, pero si mañana te critican, te hundes, y eso es vivir encadenado. Mira, si necesitas que te reconozcan para sentirte valioso, nunca vas a ser verdaderamente libre. Ser mentalmente fuerte es aprender a validarte tú, es mirarte al espejo y saber que vales, aunque nadie te lo diga, que lo que haces tiene valor, aunque no tenga 1000 likes, que tu proceso es importante, aunque otros no lo entiendan. Empieza a hacer cosas solo por ti, haz ejercicio, aunque nadie lo note, aprende algo nuevo sin contarlo en redes, celebra tus logros en silencio. Te daré un consejo que me ayudó mucho. Cuando dejas de buscar aprobación afuera, empiezas a encontrar poder adentro. 2. Aprende a estar solo sin sentirte solo. ¿Te ha pasado que estás solo en tu cuarto y de repente sientes un vacío? Como si algo faltara, como si estuvieras incompleto si no hay alguien contigo, escribiéndote o llamándote. A mí me pasaba todo el tiempo, cuando me quedaba sin planes, sin mensajes en el celular. Empezaban a caer pensamientos como, ¿y si nadie me quiere? ¿Y si me estoy quedando atrás? ¿Por qué nadie me busca? Hasta que entendí que no, es lo mismo estar solo que sentirse solo. Una cosa es el hecho físico de no tener a alguien al lado, y otra muy diferente es el vacío emocional, que te carcome por dentro cuando no sabes estar contigo mismo. Te diré algo, aprender a estar solo fue de las cosas más transformadoras que me han pasado, porque cuando estás solo, empiezas a escucharte, a conocerte, a darte cuenta de qué cosas te llenan de verdad y qué cosas solo eran distracciones para tapar tus inseguridades. Ser mentalmente fuerte es ser capaz de estar contigo mismo y no huir de ti. Porque si no sabes estar contigo, te vas a conformar con cualquier persona solo para no estar solo, y ahí es donde entramos en relaciones vacías, amistades tóxicas y decisiones que luego cuestan caro. Te daré un pequeño consejo: haz algo tú solo esta semana. Ve a un café sin compañía y no veas esto como un castigo, sino como entrenamiento. Tu mente necesita aprender que la soledad no es un castigo, es una herramienta de poder. Cuando aprendes a estar solo, descubres que tú mismo eres suficiente compañía para empezar a sanar, crecer y volar. 3. Controla lo que puedes y suelta lo que no. Te voy a decir una verdad dura pero necesaria. No puedes controlar todo. Por más que quieras, por más que planees, por más que te esfuerces, hay cosas que simplemente no dependen de ti, y cuanto antes lo aceptes, más paz mental vas a tener. Yo antes era un obsesivo del control. Si algo salía diferente a lo que esperaba, me frustraba, como si fallar en el control fuera fallar como persona. Hasta que un día el estoicismo me abrió los ojos. Leí una frase de Epicteto que me cambió la vida. Hay cosas que dependen de ti, y cosas que no. Enfócate solo en las primeras. ¡Boom! Ahí entendí que si quiero ser mentalmente fuerte, tengo que enfocar mi energía solo en lo que sí puedo controlar: mi actitud, mi esfuerzo, mis decisiones, mis pensamientos, mis acciones. Necesitas entender que la persona fuerte no es la que lo controla todo, sino la que sabe soltar lo que no puede controlar. 4. No respondas con emoción, responde con intención. Necesito que prestes atención. Hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, impulsivo, muchas veces guiado por la rabia. Responder, en cambio, es consciente, es tener el control. Es elegir cómo actuar, en vez de dejar que tus emociones decidan por ti, y te lo digo porque yo he sido esclavo de mis emociones. Hubo una vez en la que alguien me criticó fuertemente en redes, y mi primer impulso fue responder con rabia. Literalmente,
mis dedos ya estaban escribiendo una respuesta igual de agresiva, pero me detuve y me pregunté, ¿qué busco con esto? ¿Demostrar que tengo razón? ¿Desahogarme? Y ahí decidí no responder con emoción, sino con intención, ¿y sabes qué? No solo mantuve mi calma, sino que también demostré que tengo una mentalidad fuerte, que no me dejo arrastrar por provocaciones. Porque cuando tú reaccionas, el otro te controla, pero cuando tú respondes con intención, tú tienes el poder. No todo merece una respuesta inmediata, a veces, el silencio es más poderoso que 1000 palabras dichas con rabia. 5. Ten hábitos sólidos, aunque no tengas ganas. Te lo digo directo, si solo haces las cosas cuando tienes ganas, vas a tener una vida mediocre, y no lo digo para ofender, lo digo porque ya estuve ahí, vivía dependiendo de la motivación, si me sentía inspirado, lo hacía, si no, buscaba excusas. ¿El resultado? Estancamiento, frustración y una sensación constante de estar perdiendo el tiempo. Pero la verdadera fuerza mental empieza cuando entiendes esto. Los hábitos valen más que la motivación, porque la motivación es volátil, hoy está, mañana no. En cambio, un hábito bien construido te mueve incluso en los días grises. La disciplina es hacer lo que debes, incluso cuando no tienes ganas, y eso, amigo, es lo que separa a los que sueñan, de los que lo logran. Ser mentalmente fuerte no es ser un robot, es saber que las emociones no siempre van a acompañarte, pero tú igual avanzas, y créeme, los días en los que haces las cosas sin ganas, son los que más te transforman, porque ahí te estás entrenando para la vida real, no solo para los momentos cómodos. Y te lo digo yo, no necesitas sentirte motivado, necesitas ser disciplinado. El éxito llega para los que hacen, incluso cuando no quieren. 6. No te compares, compite contigo mismo. Escúchame bien, compararte con los demás es una de las formas más rápidas de destruir tu autoestima, y lo peor es que ni te das cuenta. Todo empieza con una pequeña frase en tu cabeza, mira lo que logró él, ella ya tiene eso y yo no, ¿por qué a mí no me pasa lo mismo? Y en esta era de redes sociales, es demasiado fácil caer en esa trampa. Ves vidas perfectas en Instagram, éxitos editados en TikTok, y te olvidas de una cosa muy importante. Estás comparando tu proceso completo con los mejores 15 segundos del proceso de alguien más. Mira, te lo confieso, hubo una época donde cada vez que alguien tenía éxito, en algo que yo también quería lograr, me sentía frustrado, decía que me alegraba por ellos, pero por dentro, me dolía, sentía que yo iba tarde, que algo estaba mal conmigo. Pero un día, después de una charla conmigo mismo frente al espejo, me pregunté, ¿qué gano comparándome? Y la respuesta fue, nada, solo me hacía sentir menos, solo me desconectaba de mi camino. Ese día decidí algo que me cambió la vida, dejar de mirar el pasto del vecino y empezar a regar el mío. Recuerda siempre esto, la verdadera competencia no es contra otros, es contra tu versión de ayer. Compararte constantemente te roba energía, foco y alegría, pero cuando compites contigo, cada pequeño logro se convierte en una victoria real. Empiezas a aplaudirte, a motivarte, a sentir orgullo de tu proceso. No estás aquí para correr la carrera de nadie, estás aquí para construir tu propio camino, paso a paso, día tras día. 7. Acepta el dolor como parte del proceso. Mucha gente quiere crecer, pero no quiere sufrir. Quieren resultados, sin incomodidad, quieren subir de nivel, pero sin pagar el precio. Y te digo algo con toda la sinceridad del mundo, eso no existe. Todo crecimiento real duele, y no es porque la vida sea cruel, es porque el dolor es parte natural de evolucionar. El gimnasio duele, aprender algo nuevo duele, romper con hábitos viejos duele, dejar una relación tóxica duele, decirle no a lo fácil duele, pero ¿sabes qué duele más? Estar en el mismo lugar dentro de 5 años preguntándote por qué no hiciste nada por cambiar. Cada cicatriz que llevas es prueba de que sobreviviste, de que estás creciendo, de que algo dentro de ti se está reconfigurando para volverse más sabio, más fuerte, más real. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando aprendes a ver el dolor como parte del proceso, dejas de tenerle miedo y empiezas a usarlo como combustible. 8. Rodéate de personas que te sumen, no que te resten. Dime con quién pasas más tiempo y te diré en quién te estás convirtiendo, porque nos guste o no, somos el reflejo de las personas con las que más nos rodeamos, sus hábitos, su energía, su mentalidad, sus creencias. Todo eso se nos pega, así que si tú quieres ser mentalmente fuerte, necesitas rodearte de gente que te empuje hacia arriba.
No que te hundas sin que te des cuenta, hay personas que te llenan y otras que te drenan y a veces esas personas están más cerca de lo que creemos. Rodéate de personas que celebren tus logros sin envidia, que te corrijan sin humillarte, que te impulsen a crecer aunque duela. Esa es la gente que necesitas cerca, esa es tu tribu. 9. Elimina las excusas de tu lenguaje. Te voy a decir una verdad incómoda, las excusas suenan bien, pero no sirven para nada. Las excusas son como un analgésico para el ego, te alivian por un momento, pero no te curan, y lo más peligroso es que te hacen sentir cómodo mientras no haces nada. La gente mentalmente fuerte no vive justificándose, vive tomando responsabilidad, porque entienden que mientras más excusas usas, menos poder tienes sobre tu vida. Yo también fui un experto en excusas, me decía cosas como, no tengo tiempo, ya es muy tarde para empezar, no tengo los recursos, es que no me siento preparado, pero en realidad, eran solo una forma elegante de decir, tengo miedo. Me costó mucho aceptar eso, pero cuando lo hice, mi vida cambió. Las excusas son mentiras que te dices para protegerte, pero también son cadenas que te mantienen donde estás. Cada vez que dices, no puedo, tu mente te cree, y cada vez que dices, ¿cómo lo logro?, tu mente también busca soluciones. El lenguaje que usas crea la realidad que vives. Grábate esto, el día que eliminas las excusas, es el día que tomas control de tu vida. 10. No tomes nada personal. Escúchame bien, lo que la gente dice o hace muchas veces no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con ellos, con sus miedos, sus inseguridades, sus frustraciones o sus propias batallas internas. Pero si tú decides tomarte todo personal, vas a vivir emocionalmente desgastado, reaccionando por todo, y dudando de ti mismo por cosas que ni te pertenecen. Ser mentalmente fuerte significa desarrollar una piel emocional más gruesa, no es ser frío, es ser consciente de que no puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes controlar cómo reaccionas tú. Te lo cuento directo, mira, hubo un tiempo donde todo me afectaba, me pasaba el día dándole vueltas, pensando si había hecho algo mal, buscando aprobación, intentando agradar a todos, pero eso me drenaba, me hacía sentir pequeño, y lo peor, me alejaba de mí mismo, hasta que un día entendí esto. Cada persona ve la vida desde su propio filtro. Si alguien te critica sin conocerte, habla más de él que de ti. Cuando dejas de tomarte todo personal, recuperas tu paz, tu energía y tu libertad emocional, aprendes a escuchar sin absorber, a observar sin reaccionar, y a seguir tu camino con enfoque, sin que cada opinión ajena te desvíe del rumbo. Recuerda siempre esto, no tomes nada personal. Lo que los demás piensan de ti, es un reflejo de ellos, no una definición de quién eres. 11. Agradece incluso en los peores días. Sé lo que estás pensando, ¿cómo voy a agradecer si todo va mal? ¿Si no tengo lo que quiero? ¿Si me siento mal por dentro? Pero escúchame bien, la gratitud no se trata de ignorar lo que duele, se trata de reconocer lo que todavía está bien, incluso en medio del caos. Una mente fuerte no es la que niega los problemas, es la que encuentra razones para seguir adelante a pesar de ellos, y la gratitud es la herramienta más poderosa para lograrlo, porque donde hay gratitud, hay enfoque, hay fuerza, hay claridad. La gratitud no te hace olvidar los problemas, te da la perspectiva para enfrentarlos con más fuerza, y eso es una de las mayores pruebas de fortaleza mental. Agradecer en los días buenos es fácil, agradecer en los días difíciles, eso es lo que te hace invencible. 12. Rodéate de personas que eleven tu mente. Esta es la prueba definitiva de fortaleza mental, mantener tu fe intacta, incluso cuando todo el mundo duda de ti, cuando no tienes aplausos, cuando no hay likes, cuando nadie ve tu esfuerzo, pero tú sigues, porque sabes quién eres y hacia dónde vas. La mayoría de la gente necesita validación externa para moverse. Necesitan que alguien les diga, tú puedes, para intentarlo. Pero las personas mentalmente fuertes se convierten en su propia fuente de impulso, no porque sean mejores, sino porque han decidido confiar en su visión, incluso cuando el camino se pone borroso. Creer en ti es como encender una antorcha en la oscuridad, puede que no veas todo el camino, pero te da lo suficiente para dar el siguiente paso, y cada paso que das con fe, construye tu fortaleza mental. Porque no se trata de que los demás crean en ti, se trata de que tú no te traiciones. Recuerda esto siempre, no importa cuántas veces te digan que no puedes, si tú sigues creyendo en ti, ese no se convierte en todavía no, y cuando llegue tu momento, vas a demostrar que nunca fue suerte, fue mentalidad. Si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso, estás trabajando en ti,
y eso ya te hace diferente, pero ahora no basta con saberlo, hay que aplicarlo. ¿Cuál de estos 12 puntos vas a poner en práctica hoy? Déjamelo en los comentarios, y si este video te aportó valor, suscríbete, dale like y compártelo con alguien que necesite escucharlo, porque recuerda, la mente es como un músculo, si no la entrenas, se debilita, pero si la fortaleces, te hace imparable.